A un año de gobierno, lo digo a modo de pregunta y la contesta Daniel Santa Cruz. Claro, Pancho, vos sabés que el próximo jueves, pasado mañana, se cumple un año de que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Y el discurso del gobierno en general, también el del propio presidente, que ha sido un presidente que se ha encargado de comunicar en primera persona muchas veces de modo fallido, pero lo ha hecho, encontramos que en reiteradas veces el presidente anunció cosas que no se cumplieron, daba ejemplos que no correspondían a la realidad, señalaba una realidad que era totalmente distinta al relato que estábamos escuchando y cayó en un sinfín de contradicciones. Separamos algunos ejemplos para ver cómo ha sido la comunicación del presidente y del gobierno nacional en este año, que además ha sido un año bastante particular producto de esta pandemia contra el COVID. Y hablando de pandemia, la primera que encontramos tiene que ver con lo que decía el presidente respecto a la marcha y al manejo y a la administración de la pandemia que tenía el gobierno argentino, su gestión para luchar contra la pandemia. Allá por el mes de mayo-junio, el jefe de gabinete Santiago Cafiero decía o comparaba o hacía una historia contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado, nos preguntaba a los argentinos, si Mauricio Macri hubiese administrado la pandemia? A ver, lo escuchamos. Esto decía Cafiero. Por eso digo, a ver, desde siempre tratan de dividirnos, pero ¿sabes lo que pasa? El peronismo aprendió y entendió que no es que tiene que estar unido para ganar elecciones, tiene que estar unido para que nuestro pueblo no sufra. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe. Una catástrofe, bueno. Claro, decía que si hubiese gobernado Macri hubiese sido una catástrofe. De hecho, el presidente Mauricio Macri decía, si seguimos las estrategias de otros países como la de Brasil, Argentina tendría 10.000 muertos este año. Bueno, hoy decíamos y dábamos como noticia cuando comenzaba el programa que la Argentina, con los 121 casos de mortales que se comunicaron hoy, pasó la barrera de los 40.000. 40.009 muertos tiene Argentina registrados en este año de pandemia y vamos a seguir sumando porque todavía hay un retraso, según algunos especialistas, en la carga de datos de casos mortales que vienen del interior. Segundo tema, el tema de la cuarentena en sí. El gobierno permanentemente se ofrecía o se mostraba como un gobierno que administraba la cuarentena de manera ejemplar. Yo recuerdo una entrevista que le dio a través de Instagram el presidente Alberto Fernández al cantante de Calle 13, donde el presidente decía, le estamos ganando, hay datos objetivos que indican que le estamos ganando al virus. Permanentemente invitaba a algunos países, caso Suecia, que conocemos, España, Brasil, Chile, a imitar la estrategia argentina, esta estrategia de cuarentena eterna. Bueno, realmente terminamos el año, ya estamos en diciembre, y Argentina, según la agencia Bloomberg, que hizo un trabajo sobre más de 50 países de la manera que abordaron y trataron la pandemia, cada uno con distintas estrategias, ubicó a Argentina como el segundo peor país del mundo en cuanto al tratamiento de la pandemia. Segundo país del mundo. Y ahí hay indicadores sanitarios, económicos. México. México es el primero, luego viene Argentina, con indicadores sanitarios, económicos y sociales. Temas jubilaciones. Durante todo el año el gobierno nos martilló diciendo que gracias a los aumentos discrecionales que daban a través del Poder Ejecutivo, los jubilados o todo el sector previsional estaba recuperando lo que habían perdido en los últimos 2 años con Mauricio Macri debido a la fórmula. ¿Se acuerdan la famosa fórmula sancionada en diciembre del 2017, el día de las 14 toneladas de piedras? Bueno, esto no es así, Pancho. Hasta los de la jubilación mínima han perdido poco, pero perdieron anualmente, y el resto de las categorías han perdido en algunos casos un porcentaje bastante importante. De hecho, en el día a día hay algunas categorías, jubilados que cobran más de 40, 50 mil pesos, que habían recuperado gracias a la reparación histórica una parte de su jubilación, prácticamente la perdieron con los aumentos discrecionales que no los tuvieron en cuenta de la misma manera que hubiesen tenido aumentos si se mantenía aquella fórmula tan castigada por el gobierno que era la de diciembre del 2017. Hay una que es nueva, de hace poco. La semana pasada el presidente estaba hablando ante la Unión Industrial de la Argentina y se refirió al tema de hambre y decía esto. Y en medio de semejante crisis logramos 2 cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las 2 cosas las logramos. Bueno, esto fue, claro, la huya, el cierre. El cierre, claro, pero lo curioso, Pancho, que el presidente decía esto
un par de horas después que se conocía los datos que informaba el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que indicaba que prácticamente un 45% de los argentinos están en la pobreza y más del 60%, 2 de cada 3 chicos menores de 18 años son pobres. En el dato, Daniel, de inseguridad alimentaria, que es el que mide el hambre, sí, es el nivel más alto desde 2010, que es la fecha en que se empezó a medir. Bueno, imagínate, con esos datos que se están conociendo estos días, aún así el presidente osadamente dice que hemos terminado con el hambre. O sea, nadie pasó hambre este año en la Argentina. Es un dato fácilmente rebatible. La realidad te lo rebate si no algo el presidente comunica de esa manera y de manera demasiado optimista. Y abrazado a ese optimista, que a veces es un relato absolutamente irreal, que no corresponde al contexto, hace poco se refirió al tema de la vacunación masiva y dijo esto. Y estamos trabajando a todo vapor con la Federación Rusa, tratando de contar con la vacuna Sputnik, para que entre los meses de enero y febrero podamos vacunar alrededor de 10 millones de argentinos. Bueno, difícil, ¿no? Fíjate, el gobierno y el presidente dijo además que de acá a fin de año vamos a vacunar a 300.000 personas y antes del otoño, hoy el gobierno dijo que van a vacunar 13 millones de personas. Hoy comenzó la vacunación masiva en Estados Unidos a la población de riesgo. De hecho, un dato curioso, el primer británico vacunado, un hombre de 81 años, se llama William Shakespeare, como el gran escritor. Claro, inglés. La primera tuvo 90 y este fue el segundo, ¿no? Claro, exactamente. Y en Inglaterra tuve la posibilidad de hablar con una doctora que trabaja en Birmingham, en un hospital donde están vacunando. Me dijo que allá, en Inglaterra básicamente, esperan vacunar durante los meses de enero y febrero entre 3 y 4 millones de personas. Tienen una logística, tienen todos los hospitales los ultra freezer para almacenar la vacuna Pfizer, son los autores de la vacuna de Oxford, porque radica ahí la creación de esta vacuna que está en convenio con el laboratorio de AstraZeneca. O sea, tienen todos los elementos, mejor logística que Argentina, y sin embargo se propone un horizonte un poco más humilde. Apenas 4 millones de personas para vacunar en este enero y febrero, mientras que nosotros estamos hablando de más de 10 millones de personas. Ojalá que esta vez el presidente no se haya pasado de optimista. Durante todo este fin de semana estuvimos discutiendo si terminaban las PASO, si anulaban las PASO, el proyecto que el gobierno supuestamente iba a emplear, pero nos habíamos olvidado de qué piensa Máximo Kirchner, y ahí hay otra interna, una más, que nos cuenta en unos instantes Laura Serra. Vamos y volvemos. Falsas promesas.